Lecturas que vislumbran el acontecer informativo. Con Román Losinski. Son las 6:18 de la mañana. Vamos a iniciar el recorrido con información política. Mundo UR nos tiene que el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y su homólogo español, Pedro Sánchez, esperan que las elecciones en Venezuela previstas para el 28 de julio se celebren con garantías democráticas. Lula aseguró que el mandatario nacional, Nicolás Maduro, le aseguró la presencia de observadores internacionales. Él va a convocar a observadores de todas partes del mundo que quieran participar observando el proceso electoral en Venezuela. Entre tanto, Sánchez afirmó que su país ayudará, se refiere a España, claro, a que la nación venezolana celebre unos comicios transparentes. Y lo que queremos y esperamos, y para eso va a contribuir España, es que esas elecciones se celebren con las garantías democráticas que merece y necesita el pueblo venezolano. Ahora, la candidata de la plataforma unitaria, María Corina Machado, acusó a Luis Ignacio Lula da Silva, presidente de Brasil, de colaborar con el gobierno nacional, así lo recoge tal cual. Machado reaccionó a unas declaraciones del mandatario brasileño que durante rueda de prensa sugirió a la oposición que en lugar de llorar, nomine a otro candidato. Es una cita textual. Otro candidato que se enfrente a Maduro en las elecciones presidenciales convocadas por el Consejo Nacional Electoral para el 28 de julio. Aseveró este 6 de marzo que mantiene su lucha para hacer valer el derecho de millones de venezolanos que votaron por ella en las primarias o en la primaria del pasado 22 de octubre. Esto lo puede leer en detalle en Tal Cual. Mientras, en Confirmado leemos que el dirigente nacional, precisamente de Vente Venezuela, el partido María Corina Machado, Omar González Moreno, rechazó los anuncios del Consejo Nacional Electoral respecto a la elección presidencial para el 28 de julio. A juicio del también jefe del comando de campaña de María Corina en el estado Anzoátegui, el chavismo está tratando de generar una negociación cuyos objetivos probablemente se develarán en los próximos días. Esa es una cita textual. A todas estas, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, aseveró que los candidatos que no estén habilitados tendrán un rechazo automático en el Consejo Nacional Electoral al momento de formalizar su inscripción para las elecciones presidenciales. Si lo leo de Mundo UR. El que quiera tener algún nivel de esperanza ficticia está bien, pero no hay forma de cambiar nada, menos a estas alturas, lo dijo Cabello sobre este tema. Por otro lado, indicó que el PSUV ya se encuentra trabajando de cara al 28 de julio, por lo que deberán escoger a su candidato. Los días 7, 8 y 9 de marzo, las comunidades y las unidades de batallas Bolívar Chávez, las UEC, harán su propuesta de quiénes serán sus candidatos para las elecciones. Cita para Cabello, quien agregó que el día 15 de marzo ya se conocerán quiénes son los aspirantes a ser abanderados del PSUV. Afirmó que su candidato es Nicolás Maduro y dijo estar seguro de que las bases del partido ratificarán esa propuesta. Estamos hablando del 15 de marzo, viernes de la semana que viene. En Confirmado leemos que unos 5.5 millones de venezolanos en el extranjero que se estima son votantes potenciales podrían quedarse sin sufragar en las elecciones presidenciales de julio porque no están inscritos en el padrón electoral y no podrán inscribirse a tiempo, según señalan algunos expertos. Apenas unos 107,000 venezolanos están inscritos para votar fuera del país y la mayoría no podrá hacerlo debido a requisitos espinosos, como plazos mínimos para actualizar sus datos, porque no hay sedes consulares donde viven, o por falta de personal en ellas, según los analistas. El Consejo Nacional Electoral convocó la elección presidencial para, como saben, el 28 de julio y anunció un operativo especial para actualizar datos e inscribir nuevos electores en el padrón entre el 18 de marzo y el 16 de abril de este año. Analítica que nos tiene. Una petición bipartidista de senadores estadounidenses solicitó al Congreso a desconocer el resultado de las elecciones presidenciales en Venezuela en caso de que María Corina Machado no pueda presentarse como candidata. La declaración fue emitida por los senadores republicanos Marco Rubio y Bill Cassidy, así como los demócratas Dick Durbin y Ben Cardin. El hecho se da apenas un día después de que el presidente del CNE, Elvis Amoroso, definiera el cronograma que contempla todos los requisitos constitucionales, legales y técnicos para celebrar las elecciones presidenciales el 28 de julio. Lo leo textualmente de Analítica, aun cuando para un experto como Puskas, como nuestro muy querido Puskas con quien conversamos ayer, no haya sido lo presentado un cronograma, formalmente hablando, con todas las fechas que ello requiere.
Me refiero a Eugenio Martínez cuando digo @Puskas. 623. Mundo UR nos tiene que el Ministerio de Relaciones Exteriores rechazó de manera categórica la extensión por un año más por parte del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de la orden ejecutiva que califica a Venezuela de ser una amenaza inusual y extraordinaria. Cambiamos de tema. Vamos a hablar del caso Rocío San Miguel. La ONG Justicia, Encuentro y Perdón señaló en sus redes sociales que fue suspendido por tercera vez el traslado a tribunales de la abogada y presidenta de Control Ciudadano, Rocío San Miguel. Esto impide juramentar a sus abogados de confianza. Citan acá en el Nacional. Este retardo en el trámite impide que Rocío San Miguel juramente a sus defensores y revise el expediente para conocer los fundamentos de las imputaciones en su contra. Es una cita según lo publicado por la ONG en la red social X. 6:24 minutos de la mañana. La ministra de Interior de Chile, Carolina Toá, no descartó este miércoles la huida del país de 2 sospechosos en el secuestro y homicidio del exmilitar venezolano Ronald Ojeda en Santiago y confirmó la solicitud a Interpol de órdenes de búsqueda internacional. Así lo tiene el Nacional. Citan acá. Las policías han cursado órdenes de Interpol de búsqueda de personas que son sospechosas de haber participado en este delito, lo dijo la secretaria de Estado en una nota de prensa. Bueno, sobre el tema educativo, 2 notas. Una la tiene confirmado, es que según cifras del Sindicato Venezolano de Maestros en Carabobo, 85% de las escuelas nacionales y 89% de las estatales en la región presentan problemas en la infraestructura, falta de equipos y fallas en los servicios básicos. El presidente de Sinvemaca, Luis Guillermo Padrón, refirió que la Escuela Básica San José en el municipio Miranda está en total abandono. Los espacios al aire libre se encuentran llenos de maleza y las rejas de la fachada están oxidadas. Otro de los planteles visitados por el equipo de Sinvemaca fue la Escuela Básica Estatal Amanda Martínez Parra, ubicada en el sector Los Tamarindos de Mariara, municipio Diego Ibarra. En esta escuela, Padrón indicó que los baños están en mal estado, los lavamanos inoperativos y los vidrios de las ventanas están rotos. El presidente, repito, de Sinvemaca, del sindicato, destacó que la asistencia de los estudiantes para los planteles es muy baja. Citan: hay inscritos, pero están asistiendo pocos niños por la situación de alimentación, falta de uniformes, libros. Hasta allí la cita. Para él es el Sindicato Venezolano de Maestros de Carabobo. Y la otra nota está en contrapunto, y es que el rector de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, la UPEL, Raúl López Sayago, clamó a las autoridades del Estado Monagas por seguridad para la sede de esa universidad en la entidad luego de ataques sufridos por parte de delincuentes. Sayago indicó que se ha perdido la cuenta de la cantidad de actos vandálicos que antisociales han cometido contra la sede de la UPEL en Monagas, incluidos 2 robos en la última semana, por lo que urge la presencia de funcionarios policiales. Sayago recordó que es responsabilidad de las autoridades locales velar por el resguardo de los bienes nacionales que se encuentran en la universidad y que pertenecen al Estado venezolano. Vamos a hacer una pausa en la lectura de estos titulares. Tenemos al regreso la información económica, alguna otra nota nacional, abordaremos el tema internacional. Hoy vamos a hablar de elecciones en países en el contexto de la guerra, pero hay elecciones en buena parte del planeta, algunos BRICS tienen elecciones y eso queremos hablar con el profesor Luis Fleischman y haremos un recorrido también rápido por el tema deportivo. Son las 6:26 minutos de la mañana y en publicidad les quiero hablar a esta hora de Café Amanecer. Qué bien, a cualquier hora, pero a esta sobre todo un Café Amanecer se agradece. En Café Amanecer están convencidos de que queda camino por recorrer y parte del trayecto lo han hecho, lo hacen y lo van a seguir haciendo junto a sus trabajadores, como una gran familia. Por eso Café Amanecer es tan bueno como su gente, es tan bueno como Venezuela. @Café Amanecer _. Y vamos a ver, tu arte puede brillar con el concurso de dibujo a mano alzada Trazos de Sueños, El Principito, El Valor del Amor y la Amistad. Es de Torre Gerais. Inspírate en El Principito, que está en Parque Vizcaya y participa por maravillosos premios. El primero, 2 boletos aéreos. El segundo, una pluma estilográfica clásica Meisterstock y un tintero Royal Blue de Montblanc. El tercero es la misma pluma, pero con un tintero Burgundy Red de Montblanc. Los dibujos se reciben en Torre Gerais, calle Nicolás Copérnico de las Mercedes, hasta el 14 de marzo, 10 de la mañana a 5 de la tarde. El ganador, además, va a plasmar su dibujo en la carátula de 15 Notebooks Montblanc edición limitada. Inspírate con El Principito y participa. Más información en @joyería Gerais. Y Osole que nos trae Osole Baby, las más deliciosas compotas elaboradas con pulpa de las mejores frutas ricas en vitaminas y con el sabor que encanta a los bebés.
tan deliciosas que no dejan nada. Y esa es una frase mágica para una mamá, que no dejen nada de la compota. Busca las compotas Osole Baby en nuevos sabores. Los innovadores manzana con avena y manzana con pera y con fresa. Y unos muy venezolanos, el mango y el cambur o banana. Síguelos en redes sociales como @Osole Baby. Comienza su historia con las compotas Osole Baby. Comienza su historia con los sabores de la vida. Y cierro hablándoles de Grupo Leti. En Grupo Leti se mantienen a la vanguardia en temas de salud femenina. Es por esto que, pensando en ellas, han puesto a su alcance una línea ginecológica que les brinda acompañamiento en todas las etapas y con todos los cambios que implican. Ese amplio portafolio farmacéutico está hecho para mejorar la vida de todas las venezolanas. En Grupo Leti, nuestro compromiso es mayor. Le ponemos música al espacio a las 6:28 de la mañana, John Lennon y ¿Cómo comenzar de nuevo? Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.
Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. 5 minutos de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Vamos a retomar la lectura de nuestros titulares nacionales con información económica, banca y negocios. Nos tiene que la directora ejecutiva de la Cámara Venezolana de Centros Comerciales, Claudia Itriago, destacó que la reactivación de centros comerciales ha sido más lenta que el año pasado, después del carnaval, temporada muy cercana a diciembre, y aún no se alcanza el nivel de visitas del año 2023 en el mismo periodo. Citan acá: no hemos alcanzado la meta. Si comparamos los datos con los mismos meses del año pasado, estamos por lo menos con 10 o 15% por debajo del número de visitantes a escala nacional. En algunos centros comerciales las visitas se mantuvieron igual, en otros bajó 10%, en otros ha subido 5%, pero en líneas generales hemos tenido una reactivación lenta este año, según explicó Claudia Itriago. La directora de Cabeseco destacó también que continúan las interrupciones del servicio eléctrico en algunas zonas como Mérida, Valencia y Maracaibo, lo que afecta la operatividad de los centros comerciales. Si bien algunos cortes eléctricos son programados, otros no. Esta situación hace que no se tenga una continuidad completa en el horario de trabajo de un comerciante, e incluso el visitante está pendiente de volver a su casa y estar cuando llegue la luz, cita textual para ella. Bueno, en Mundo R leemos que en Monagas al menos 80% de las empresas de Maturín se ven afectadas por el aumento excesivo de los impuestos municipales y de otras medidas también. Johnny Moisés Ulloa es corresponsal en el estado, en Monagas, y nos cuenta los detalles. La asesora tributaria del municipio Maturín, Matgloris Alcalá, denunció que la aplicación de la nueva ordenanza de actividades económicas está afectando a más de 3.000 empresas. Que teníamos 5 días hábiles para pagar y que después de esos 5 días hábiles teníamos un recargo del 30%. Esto nos tiene alarmado a todos los comerciantes del municipio. Asimismo, manifestó que el cobro de la tasa más baja del aseo urbano es de 40 euros. Cuando tú sumas actividad económica, sumas publicidad, sumas aseo, señores, los números no dan, y eso es lo que nosotros tenemos que estar claro, que el 80% de las empresas del municipio de Maturín son pequeñas y medianas empresas. La asesora tributaria en Maturín, Matgloris Alcalá, hizo un llamado al Consejo Municipal para que tome medidas sobre el cobro excesivo de los impuestos en la jurisdicción. Vamos al campo. Mundo R nos tiene que el presidente Fedeagro asegura que el contrabando de hortalizas ha disminuido. Desde Trujillo, el corresponsal de Unión Radio, Alexander González, tiene también la información. El presidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agrícolas de Venezuela, Celso Fantinel, informó que la agenda desarrollada por el sector privado y gubernamental favoreció la disminución del comercio ilegal de hortalizas en el eje andino. Hay un trabajo que se viene haciendo, ha disminuido en más de un 70% de lo que teníamos hace 6 meses. Es un trabajo conjunto que hacemos todos los sectores, no es solo hortalizas, estamos hablando también de otros alimentos, bebidas, cualquier bien que venga de contrabando. Hay que neutralizarlo. El representante gremial indicó que requieren mejorar las políticas de atención al campo venezolano, donde los productos agrícolas cuestan hasta 4 veces menos de lo que paga el consumidor final. Paréntesis, en esta lectura de los titulares nos reportan ya varias personas que en la autopista Prados del Este, a la altura de Los Campitos, al parecer hubo un incidente con un motorizado y están desviando el tránsito en uno de los sentidos por Los Campitos. Si a esta hora ya se genera algo de cola, imagine usted en media hora, si es que no se ha terminado de levantar el incidente. De pronto vamos a conversar con Manuel Tangir en algún momento para que nos dé el reporte oficial de lo allí ocurrido. Esto es, repito, autopista Prados del Este en la ciudad de Caracas. Volvemos al campo. En Mundo UR leemos que campesinos del estado Táchira reclaman políticas para continuar su operatividad. Denuncian que han perdido hasta sus viviendas para tratar de mantener las tierras de producción. Yoiri Sosa, la conocen, corresponsal de Unión Radio en esa entidad, nos amplía la información. Los campesinos de esta entidad están preocupados por la situación que atraviesa la producción agrícola y hortícola en los campos tachirenses. Presidente de la Federación Campesina del Táchira, Pedro Vargas.
La producción se fue al suelo. No tienen sistemas de riego, centros de acopio, crédito. Un país como Venezuela, que tiene la mejor petroquímica, el campesino no consiga un abono, un químico para poder producir. Pero, ¿cuánto ha descendido la distribución desde tierra tachirense a otras regiones del país, siendo este el principal proveedor de estos rubros? Es del 75%, ahorita no es a un 40%. Los campesinos están trabajando con las uñas. De Colombia ingresa más del 45%. El clamor campesino es frenar el ingreso ilegal de estos productos y poder acceder a créditos que les permitan mejorar las condiciones de sus tierras y tener mejores maquinarias para impulsar nuevamente este importante sector. Hablemos ahora de turismo. Mundo Verde nos tiene que el turismo internacional hacia la isla de Margarita registró 90% de incremento durante los 2 primeros meses de este año, de 2024. Silvimar Campos, corresponsal de Unión Radio Nueva Esparta, tiene también los detalles. El arribo de visitantes internacionales es producto de la participación de Nueva Esparta en las más importantes vitrinas turísticas como la FILBE en el pasado mes de enero en Madrid, España, y más recientemente la Feria de Anato en Bogotá, Colombia. Griselda Contreras, presidenta de Corpotour, miércoles 8 de la mañana. Siguen viniendo los polacos, los rusos, los colombianos, así que vamos a seguir teniendo visitantes internacionales y aumentando más el número de visitantes nacionales. La corporación estima que para Semana Santa se superarán todas las expectativas y será una buena temporada para las islas de Margarita y Coche. Bueno, Semana Santa tenemos muy buenas expectativas, ya tenemos eventos en la isla de Margarita, ya se están llenando los hoteles, Naviera Paraguaná está full, igual que las líneas aéreas. Semana Santa 2023 registró 39.620 turistas. Para 2024 se estima al menos un 25% más. Es titular para Contrapunto que la compañía aérea Avior Airlines inauguró este martes 5 de marzo de 2024 la conexión aérea entre Bogotá, capital de Colombia, y Caracas, en Venezuela. Los vuelos tendrán 2 frecuencias semanales asignadas para los días martes y viernes y contarán con una oferta de 108 asientos. El precio mínimo de un boleto ida y vuelta es de $260.11 y permite al pasajero trasladar una maleta de mano de 8 kilos y una maleta de 23, Según reseñó el portal Banca y Negocios, los vuelos saldrán desde Caracas a las 5:20 de la tarde, hora de Venezuela, llegará a Bogotá a las 5:50 de la tarde, hora de Colombia. Es un vuelo de aproximadamente 1 hora y media. Y una nota para cerrar, la tiene Analítica y es con la que precisamente abrimos el programa. Más de 120 muertes dejaron accidentes de tránsito durante febrero. Esto lo apuntó el Observatorio de Seguridad Vial. La cifra representa un significativo incremento de siniestros con respecto a enero de este mismo año 2024. La organización precisó que el exceso de velocidad y el error humano fueron las principales causas. En concreto, se contabilizaron al menos 498 eventos en los que fallecieron 127 personas y otras 478 sufrieron lesiones graves. La cifra representó un aumento considerable respecto al mes anterior, cuando se registraron 303 hechos viales con 112 fallecidos y 150 lesionados. Sume los 112 del mes de enero con los 120 del mes de febrero, ya estamos hablando de 232 personas en 2 meses fallecidas producto de accidentes viales. Son las 6:43, vamos con el panorama internacional. Planeta de Naciones Internacionales. Son las 6:43 de la mañana. Mire, incluso antes de poder abordar nuestros titulares internacionales, por ejemplo, voy a tomar uno de ellos. Deutsche Welle, que nos tiene que la jefa de la misión de observación de la Organización de Estados Americanos, Isabel de San Malo, señaló este martes un largo camino para que en El Salvador se lleven a cabo procesos electorales eficientes y transparentes. ¿Por qué comentó ese titular nada más? Porque en 2024, como decíamos al inicio del año, se van a llevar a cabo más de 40 procesos electorales en diversos países que concentran más de 40% de la población mundial. Decíamos que prácticamente la mitad del planeta va a votar en este año 2024, Estados Unidos incluido, y ha sido titular durante todos los días. Sume usted el telón de fondo de la invasión de Rusia a Ucrania, la situación en Medio Oriente y algunos otros conflictos en el planeta. Pues 3 de los principales miembros del grupo de los BRICS, Rusia, India, Sudáfrica, celebran también elecciones este año. Y de eso queremos hablar con el profesor Luis Fleischman. Él es sociólogo, es politólogo, profesor de sociología del Palm Beach State College y fundador del Centro Palm Beach de Políticas Democráticas, autor del libro The Middle East Riddle, publicado en el año 2021. Siempre es un gusto escuchar al profesor Luis Fleischman. Profesor, buen día, ¿cómo está?
Buen día, Román. Un placer estar aquí contigo. Agradecido por su tiempo. Profesor, en algunos de estos 3 países de los BRICS, he mencionado Rusia, India, Sudáfrica, ¿hay posibilidad de alternancia? En Rusia no, parece muy claro, pero en los otros y sobre todo el impacto que ello podría tener. A ver. Bueno, Rusia obviamente no, tú lo dijiste, Román, porque Rusia en realidad se ha convertido en un país autoritario que yo diría aún peor que en los últimos años de la Unión Soviética. O sea, incluso en el último tiempo, de las últimas décadas de la Unión Soviética, en realidad Rusia de hoy está en una situación mucho peor. No habíamos escuchado antes de asesinato de opositores tanto. Esa era en la época más bien de Stalin, incluyendo... Pero Putin vuelve a revivir una época nefasta donde estamos peor incluso que en las últimas décadas de la Unión Soviética. En el caso de India tenemos un gobierno problemático, que es un gobierno en realidad de lo que llamaríamos democracia no liberal. O sea, por un lado es una democracia en el sentido de que el señor Modi fue electo, pero por el otro lado, la forma como él conduce su gobierno es una forma polarizante, antagonista y obviamente bastante iliberal, usando los instrumentos del Estado en su favor, incluso en las elecciones, dividiendo al país a nivel étnico, ¿verdad? O sea, tenemos hoy cada vez más como la separación entre lo que llaman los hindús y los musulmanes. Una especie de confirmación del estereotipo general que existe en contra de los musulmanes. O sea, no es algo fácil en ese sentido. Y después tenemos a Sudáfrica, que es un país, no sé cómo definirlo, sino como un país desastroso, un país que viene del apartheid. Donde había racismo, obviamente, y se levanta el mundo como un modelo de país que se desprende del racismo para crear en realidad un Estado unipartidario, corrupto a la peor forma y conectado a organizaciones terroristas como Hamas. O sea, se ha vuelto realmente el abogado de Hamas. Lo vimos, por ejemplo, en la Corte Internacional. Hamas, al ser una no entidad, una organización terrorista que existe, pero no existe, porque en el mundo nadie espera nada de Hamas, porque es una organización terrorista asesina. Ellos se convirtieron en el abogado de Hamas. O sea, estamos hablando de los 3 países que mencionaste. Son países defectuosos a alto nivel. Quizá el más rescatable sea India, porque tomó una posición internacional un poquito diferente a la de BRICS, a la del grupo BRICS, que es un grupo realmente antagonista hacia los valores democráticos en general y hacia el mundo occidental en general. Para quienes creemos que la democracia es el sistema, es el mejor sistema, no sé si el ideal, pero siempre perfectible, nos preocupa que lo que está ocurriendo con la democracia es que la democracia en el mundo no parece estar blindada. Es decir, hay rendijas en los países, digamos, ejemplo de democracia, por la que se cuelan los autoritarismos. Y estamos hablando de autoritarismos tanto de izquierda como de derecha, profesor. Eso es una preocupación. Es una preocupación de los últimos 20 años, muy seria. O sea, en el caso de América Latina, obviamente comienza con Fujimori, cuando él tiene el autogolpe, lleva a cabo el autogolpe en el año 92 y después sigue con otros países que me estiro hoy no mencionarlos, pero tú sabes quiénes son. Y lamentablemente es un problema, incluso es un problema que de alguna forma también ha llegado a Estados Unidos. Donald Trump, lo hemos visto, está arrasando en las primarias del Partido Republicano. No es claro si será el próximo presidente de Estados Unidos, pero hay cierta posibilidad de que sí lo sea. Donald Trump no cree realmente en la democracia liberal y constitucional, que según la tradición de Estados Unidos y la angloamericana, la tradición angloamericana, y de hecho
el sistema judicial no ha logrado poner frenos al trumpismo. Lo único que ha logrado poner frenos al trumpismo han sido las elecciones, pero no el sistema judicial. Después de hechos considerados hechos inconstitucionales, como ser los actos del 6 de enero, sí. El intento de cambiar el resultado de la votación, Trump no ha pagado ningún precio por esto, y en el momento que sube, y si es que sube al poder, todos estos cargos van a ser eliminados. O sea que hasta la democracia americana es frágil, y como decís tú, de blindada no tiene nada. Y cuando uno, es el profesor Luis Fleischmann que nos acompaña, cuando uno piensa en la posibilidad de cambios políticos, piensa en las consecuencias que podría tener, y entre ellas las económicas, porque hay países en los que la economía está marcada, poderosamente influenciada por la política, pero hay países que la verdad, en los que las políticas de Estado que funcionan, se respetan y tienen continuidad. Entonces tenemos como que esos dos extremos, ¿no? Que la economía de los países y con su impacto en la región dependen de los cambios políticos y otros en los que no. Sí, totalmente. Totalmente. Bueno, vemos, por ejemplo, una China autoritaria que económicamente le va bien, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, ahora menos quizá, sí. Tiene algunos problemas, sí, sin duda, pero yo creo que van a salir de esta. Igual es una economía fuerte. Y hay otros países que no, que dependen de la democracia para desarrollar una buena economía, porque recordemos, una buena economía también se desarrolla cuando las energías sociales, las energías humanas, tienen la libertad de poder traer iniciativas privadas, nuevas ideas, innovaciones, etcétera. Y en países autoritarios, y especialmente en países totalitarios, uh-huh. Cuando las personas no tienen esa capacidad de movimiento, de innovación, de creatividad, la economía se afecta, ¿verdad? Pero lo que es interesante, ya que hablamos de economía, y algo que lo veo claramente en Estados Unidos, es que la democracia no es prioridad incluso en los valores de la gente. Y eso es algo muy interesante, porque uno creía que las instituciones trabajan prácticamente como una máquina y nos protegen, pero en realidad no es así. Dependemos también de una cultura democrática, que la gente realmente crea en la democracia e instituciones democráticas. Y realmente cuando uno mira por qué votan la gente que apoya a Trump, votan por una cuestión económica, tienen la percepción de que la economía podría ser mejor bajo Trump, sí. O votan por otras razones, pero la democracia no es prioridad. La democracia es prioridad solamente para un grupo de personas educadas y nada más. Alguien podría pensar, profesor Fleischmann, que, bueno, pero ¿por qué dedicar minutos a hablar de una elección en Estados Unidos o incluso en Rusia, todavía más lejos de nuestra región? Bueno, pero vamos a pasearnos por un escenario. Digamos que gana Trump las elecciones en los Estados Unidos. Digamos que gana Putin sus elecciones en Rusia. Bueno, Rusia ha dicho que quiere aumentar su presencia en América Latina. Estados Unidos, bajo la presidencia de Trump, pero también de Biden, ha cometido errores estratégicos en medio, sí, también de algunos aciertos. Lo cierto es que esta región, América Latina, es uno de los graneros del mundo, ni hablar de commodities como por ejemplo el petróleo. El potencial es enorme, por lo que el interés también es enorme. Claro que impacta lo que ocurre en esos países y lo que sea el devenir de nuestra región. Totalmente. O sea, es una región importante, es una región rica en recursos naturales, es una región que no ha llegado al potencial máximo. Es una región que todavía vive de una economía primaria en general, o sea por el petróleo, o sea por, como dijiste tú, economías graneras o agropecuarias o lo que sea. Y bueno, lo interesante es que
es un lado del mundo que parecería ser olvidado y a veces, incluso estando en Estados Unidos, América Latina prácticamente no es un tema que se discute demasiado, que se habla demasiado. No es como en la época de Reagan, incluso no es como en la época de la Guerra Fría, sino que es un poquito un continente olvidado. Sí. Pero para Rusia no es un continente olvidado. Y para China tampoco, porque en realidad con Rusia, empecemos con Rusia. Rusia siente que la OTAN se expandió hacia zonas de influencia históricamente rusas, ¿verdad? O sea, se expandió hacia países que fueron satélites de la Unión Soviética, como ser Hungría, Polonia, los 3 países bálticos, y se expandió a algunas ex-repúblicas y a algunas ex-repúblicas soviéticas, como los 3 países bálticos, Lituania, Latvia y Estonia. Ahora, ¿qué es lo que hace Rusia? Rusia se aferra a países mayormente de izquierda que son abiertamente antiamericanos y abiertamente antiimperialistas. Y eso incluye a varios países de América Latina, incluyendo proveer armas. O sea, que es lo que Rusia en este momento es la industria más poderosa de Rusia, es proveer armas, que muchas de esas armas terminaron en manos de estados, ¿verdad?, de gobiernos, pero esos gobiernos en algunos casos también traspasaron esas armas a grupos terroristas como ser la FARC, disidentes de la FARC y otros. O sea que la penetración de Rusia es extremadamente preocupante en América Latina. Yo creo que la gente tiene que entender cuál es el peligro de eso, porque Rusia lo que hace es reforzar los regímenes autoritarios, igual que China. Pero Rusia los arma militarmente aún más. Y eso es algo que debe ser una gran preocupación en América Latina. Profesor Fleischmann, siempre es un gusto escucharle y agradecerle siempre por su valioso tiempo para nosotros. Un placer estar aquí con ustedes, Román, y en tu excelente programa. Un gusto, feliz día, que esté muy bien. Luis Fleischmann es sociólogo, es politólogo, es profesor de sociología en el Palm Beach State College, fundador del Centro Palm Beach de Políticas Democráticas, autor del libro The Middle East Riddle, publicado en el año 2021. 6:57 minutos de la mañana. Vamos luego a abordar